Gracias, Sofía, por la presentación. Gracias también a la organización, a Alumbra por la invitación, a Early Institute. Es un placer estar con las personas que están ahí al otro lado y también, por supuesto, con el resto de colegas y compartir esta sesión. Bueno, a mí me ha tocado, bueno, me ha tocado. Voy a abordar el tema del control parental y me han pedido que intente ser pues práctico para que sea de utilidad más o menos inmediata para las personas que están ahí, que como hemos dicho, evidentemente son padres, madres y adultos responsables o cuidadores que están pendientes bueno, del bienestar digital, en definitiva, de niñas, niños y adolescentes. Voy a compartir una presentación que tengo por aquí, más que nada para que no esté mi cara ahí todo el rato, pero tampoco va a intentar reflexionar. Parece que usar estrategias de control parental o plataformas de control parental, programas, aplicaciones, pues en principio es algo restrictivo. Hay voces que parece que todo lo que sea automatizado y restricción pues va en contra de, no sé si de la libertad o de otros modelos de supervisión. Yo creo, en definitiva, que es un apartado que nosotros vamos para 20 años. Empezamos a trabajar en 2004, cuando no existía siquiera las redes sociales y por supuesto los smartphones tampoco, ¿no? Lo que digo es una herramienta que, así como antes no hablábamos nada de ella, una estrategia de mediación, un complemento para la mediación, antes no hablábamos nada de ella y ahora sí, bueno, nos apetece guardar un ratito para hablar, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que de alguna manera voy a tratar de explicar. ¿Es una solución? No, es una ayuda que nos ayudará en diferentes etapas y en diferente grado, ¿no? Sí que es cierto que en la medida en que crecen la edad de nuestros hijos e hijas, pensemos no solo en un smartphone, podemos pensar en un juego online a través de una tablet, ¿no? Que puede ser iniciado en unas edades más tempranas, ¿no? Decía que evidentemente va a ser tanto menos útil cuanto más mayor es la edad de nuestros hijos e hijas, sencillamente porque va a ser más la diversidad de herramientas, de aplicaciones que usan, su vida digital va a ser más extensa y por lo tanto también su necesidad de autonomía mucho mayor, ¿no? Incluso de contenidos y de relaciones. Por lo tanto, ahí vamos a tener un claro límite. Yo creo que la solución de control parental debe ser siempre estudiada, es decir, valorada, y luego configurada. No vale con elegir una determinada herramienta, un determinado software, sino que también lo tenemos que intentar adecuar a lo que se supone que queremos conseguir con ella, ¿no? También, y esto es por supuesto, es evidente, hablar de esto no significa no seguir trabajando en otras áreas. Debe ser complementada con nuestra propia supervisión, pero también tratando, en ese mismo sentido, tratar de que nuestros hijos e hijas, se ha mencionado ya el concepto, pues vayan adquiriendo esas competencias, esa autonomía progresiva que les permita luego caminar, ¿no? Digamos que el sistema de control parental viene a ser como, bueno, pues como una pequeña protecciones que podemos usar usando o practicando un determinado deporte, ¿no? Están ahí para evitar los daños más graves, ¿no? En cierto sentido. Y luego, como decimos, tiene que ser tutelada, porque son al final sistemas que varían, es decir, que evolucionan, pero también varía las necesidades de nuestros hijos e hijas y también, por supuesto, las herramientas, las soluciones no digo las herramientas de control parental, sino las aplicaciones. Se han mencionado ya algunas nuevas que de repente están creando un boom entre la población más joven, ¿no? Luego, es una solución, sí, pero con todos estos condicionantes, ¿no? En segundo lugar, sí que, bueno, creo que sí que hay cierto lío con lo que es y lo que no es control parental. Entonces, simplemente creo que es útil mencionar aquí. Control parental puede ser un programa, una aplicación que instalas, pero es que también hay servicios online o simplemente puede ser una configuración dentro de, por ejemplo, un videojuego que puedes estar activando. Luego, el concepto de control parental es muy amplio, ¿no? Por eso esto se ha ido volviendo cada vez más complejo y esto no es una buena noticia, pero como todos hemos conocido, los procesadores de texto, las hojas de cálculo no antes eran sencillitas y ahora son tan potentes que uno, si quiere sacarle rendimiento, tiene que diferenciar bien y dedicar un tiempo a conocerlas, ¿no? Pues en este caso también los controles parentales van adquiriendo diferentes formas, incluso diferentes términos, o se van mezclando dentro de unos servicios y otros.
y es posible utilizar o encontrar funciones de lo que hemos conocido tradicionalmente como control parental dentro de aplicaciones que tienen que ver con el bienestar o equilibrio digital, es decir, que te informan o te limitan lo que puedes o no hacer, o incluso los propios que hemos conocido habitualmente como antivirus, software de ese estilo, pues han ido incorporando funciones de control parental porque al final dentro de una estrategia de mercado les convenía. Luego, aquí hay un pequeño batiburrillo, un pequeño lío que conviene tener en cuenta para que no nos despiste. Y por último, en cuanto a qué hacen o qué entendemos por control parental, pues es aquello, podríamos decir, que nos ayuda a quizás a tomar o a facilitar que se cumplan nuestros criterios, ¿no?, de parentalidad digital. Y en ese sentido pueden o bien limitar lo que la persona menor puede hacer en ese contexto determinado. La limitación puede ser parcial o total, es decir, por ejemplo, no puedes hablar con ningún contacto en este videojuego, o simplemente puedes hablar con otros contactos, pero siempre por chat y no por audio, ¿no? Es una limitación absoluta o parcial. O también la otra función que tienen es conocer, es decir, podemos supervisar parentalmente también en la medida en que conocemos. Para conocer hay diferentes estrategias y una de ellas es obtener cierto reporte de lo que se está haciendo a través de ese dispositivo, en esa aplicación, y este reporte nos lo da el control parental. Aquí es un tema delicado, bueno, delicado, yo lo tenemos claro desde Pantallas Amigas, ¿no? Se trata de supervisar, no de espiar, ¿eh? Aquí hay muchos matices. Solo digamos que podemos tener la facultad de espiar, porque no olvidemos que a veces espiamos a nuestro hijo, pero también a las personas que interactúan con él, y eso no siempre es debido, salvo que pensemos que haya un problema y entonces nuestro deber de protección se supera, digamos, a su derecho a la privacidad, ¿no? Si realmente tenemos que estar espiando permanentemente, significa que no están preparados o no hemos hecho bien el trabajo. Luego, conocer, supervisar, estar al tanto, tiene también sus límites, y lo quería dejar claro en este punto. ¿Qué entendemos que habitualmente preocupa a las familias, ¿no?, en ese binomio de tecnología conectada y personas menores? Bueno, el sobreuso, es decir, el uso excesivo. En algún caso puede llegar a un trastorno adictivo vinculado a videojuegos, pero bueno, en general el usar de más o en usar exageradamente es una preocupación en las familias. El control parental nos sirve para limitar esa cantidad, en este caso hablamos más de cantidad de tiempo, y también no hay que olvidar que si estamos hablando de situaciones de abuso sexual infantil online, hay que pensar que esto, querámoslo o no, hombre, no es siempre lineal, pero tiene que ver también con la cantidad de uso, es decir, con las probabilidades, por dos razones: una, por tiempo de exposición, y segunda, porque a veces cuando no sabemos qué hacer, hacemos cosas que no pensaríamos que estamos haciendo, y por lo tanto pueden las personas menores estar en territorios desconocidos y delicados. Lo hemos visto en la pandemia como aplicaciones de tipo, no me acuerdo ahora el nombre, de tipo, bueno, chat roulette, había otra también, bueno, pues que de repente no se estaban usando, pero como uno tenía tiempo y quería divertirse online, pues se conectaba con webcam, con desconocidos por webcam de forma aleatoria, ¿no? Y bueno, ahí puede haber lo que haya. Por eso, a veces, como digo, el tiempo puede ir relacionado con la cantidad de riesgos o las oportunidades que tenemos de afrontar riesgos por exposición y por aburrimiento. También preocupan los contenidos y los valores. ¿Qué puede esto tener que ver con situaciones de abuso sexual infantil en línea? Pues quizás en algunos contenidos que no son adecuados para determinada edad puedan llevar a nuestros hijos e hijas a asumir o a llegar a lugares donde se pueden dar prácticas de riesgo, ¿no? Es decir, si normalizamos los desnudos online, pues quizás en un momento determinado también los hagamos, ¿no? Y pueda ser a partir de ese momento víctima de sextorsión y por lo tanto finalmente de abuso sexual infantil. Preocupa también en las familias, lógicamente, y a las edades tempranas, el contacto con personas que nos pueden hacer daño. Aquí están las personas que son nuestros iguales, podríamos hablar de ciberbullying, y por supuesto las personas adultas con fines de depredación sexual. Estamos hablando de grooming. Esto es también algo que el control parental, he puesto un ejemplo,
nos permite, ese control parental, por ejemplo, en el marco de un videojuego, nos permite limitar el tipo de personas o la manera con la que podemos interactuar, ¿no? Y sabemos, y bueno, he puesto varias veces este ejemplo de los videojuegos porque quizás en ese contexto es donde más bajamos la guardia, ¿no? Porque pensamos que es un entorno lúdico de divertimento donde está jugando con sus iguales y también asumimos y permitimos incluso que está jugando con personas adultas, porque en los videojuegos la diferencia de edad no es determinante, ¿no? Yo creo que eso es una debilidad que tenemos en este sentido. Y por último, la vulneración de la privacidad. A veces en nuestras relaciones online, pues deslizamos datos, ponemos nuestra fotografía, damos un número de celular, incluso en sitios donde no permanece, en un chat mismamente, en un mensaje, en un entorno cerrado de comunicación. Bueno, pues poniendo de nuevo el ejemplo de los videojuegos, y en este caso, por ejemplo, en la plataforma Roblox, permite, mediante determinadas tecnologías que tiene, automáticamente vetar todo aquello que pudiera tener que ver con una dirección o con un número de celular, de forma automática, ¿vale? Luego, los sistemas de control parental, incluso los instalados en los propios videojuegos o plataformas, nos pueden ayudar a poner parches o a poner límites en esas situaciones que consideramos pueden convertirse de riesgo y que las familias consideran así. ¿Qué podemos hacer con el control parental? Bueno, también yo quiero decir aquí, y voy a terminar enseguida, que quizás es el gran desconocido o una de las cosas más desconocidas por las familias. Y pongo algún ejemplo, ¿no? Parece que el control parental todos asumimos ese programita que instalamos en nuestro celular y en el de nuestro hijo y nos permite limitar cosas, ¿no? O en la tablet, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que usa la pantalla o que instale una determinada aplicación o no, o que tenga activada la geolocalización. Son cosas que pueden ser muy pertinentes e importantes para proteger de alguna forma de accesos indebidos a otras personas de que lleguen a nuestros hijos. Pero es que más allá de eso, y lo hemos comentado ya, vamos a pensar que hay tiendas y plataformas de videojuegos que también tienen sus mecanismos de control parental que pueden ser configurados por la persona adulta, que los propios dispositivos, llamemos videoconsolas con las que se juega, también tienen este tipo de opciones y las desconocemos, y que, como he dicho antes, los títulos o los propios videojuegos asimismo las tienen, ¿vale? Entonces, por concluir un poquito, yo creo que a la hora de la primera pregunta, ¿debemos asistirnos, ayudarnos de las funciones de control parental? En principio, sí, no hay ninguna razón, entiendo, para no usarlas. Lógicamente hay que adecuarlas a la situación. Por eso, lo primero que hay que hacer es estudiar qué necesito, qué me gustaría. Yo no quiero que mi hijo esté conectado a partir de las 11 de la noche. Yo no quiero que mi hija se instale Instagram, por ejemplo, porque no tiene la edad precisa o porque sencillamente ha tenido un incidente ahí y queremos que ya no esté, ¿no? Bueno, ¿qué necesito? Esa es la primera pregunta. Vamos a ver qué existe y por último, ¿qué nos conviene, ¿no? Entre la oferta y la demanda, vamos a decir lo que demandamos, lo que se nos ofrece y bueno, y de todo eso que nos conviene. Los hay gratuitos, los hay de pago, los hay de prueba temporal, los hay lógicamente, para iOS o para Android. Aquí haría un llamamiento a que las propias familias busquen la información. Para buscar información vamos a pensar que todas las personas somos competentes y solo necesitamos dos criterios. Uno, identificar buenas fuentes, y dos, que la información, si son buenas fuentes, la información va a ser confiable, presumiblemente, y segundo, que la información sea relativamente reciente, ¿no? Porque si es muy anterior, pues no nos va a servir porque esto cambia muy rápido. Aquí también usemos, ¿por qué no?, pues YouTube para buscar. Aunque esté incluso en otros idiomas, las soluciones suelen ser globales y sabemos que los vídeos, gracias a las funcionalidades de YouTube, pueden tener no solo el texto subtitulado, sino incluso la traducción automática, ¿eh? Esto cambia mucho, vamos a ejercer también ese papel activo de búsqueda de lo que necesitamos en cada momento. Como segundo paso, entiendo que tiene que seguir siendo complementado, lo ponimos antes, no vale con instalar un aparatito, un software o configurar una determinada cosa, sino que tenemos que seguir acompañar cómo se está ejecutando eso, es decir, si está funcionando, y por supuesto seguir trabajando en el acompañamiento por nuestra parte y en que el propio chico o chica desarrolle sus competencias para la autonomía progresiva. Y por último, ¿no?, la tutela.
La tutela significa, como he dicho antes, acompañar, es decir, revisar si es un proceso de mejora continua, ¿no? O al menos de no perder el paso. Si está cumpliendo mis objetivos, si este software o como lo estoy configurando sigue sirviendo para lo que necesito en este momento y sobre todo qué me va a venir después, ¿eh? Para estar preparados y que no sea solo una reacción, sino también una medida proactiva. Y hasta aquí, muchas gracias. Quedo pendiente de las preguntas.